A que cada día nos vemos rodeados de datos, de gráficos, de porcentajes, por todas partes. Pero, a ver, ¿qué significan realmente? Pues hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la estadística, que es una herramienta increíblemente potente para convertir todo ese caos de números en conocimiento, en algo claro y útil. Y es que cualquier buen análisis estadístico, en realidad, siempre nace de una pregunta. En nuestro caso, tenemos una muy específica. ¿Qué hacen los estudiantes de este centro con sus móviles? Fíjate, esta pregunta tan simple va a ser la chispa que encienda toda nuestra investigación. Para responder a esa pregunta como es debido, claro, necesitamos un método. Y ese método es la estadística. Pero ojo, que no se trata solo de hacer operaciones matemáticas complicadas. Es más bien un proceso, una forma de trabajar para encontrar pistas, darles un sentido y, lo más importante, dejar que nos cuenten una historia que nos ayude a tomar mejores decisiones. Vamos a pensar en la estadística como si fuera un maletín de detective. Dentro tenemos un montón de herramientas distintas y cada una sirva para una cosa. Pues bien, lo que vamos a hacer ahora es abrir ese maletín y echar un vistazo a las herramientas fundamentales que vamos a usar. A ver, a grandes rasgos, la estadística tiene como dos misiones principales. La primera es, digamos, sacarnos una foto clara de lo que está pasando ahora mismo. La segunda es un poco más ambiciosa. Se trata de usar esa foto para intentar adivinar qué pasará en el futuro o para entender el panorama completo. Entonces, aquí está la clave. Por un lado, la estadística descriptiva se enfoca en organizar y resumir los datos que ya tenemos para que podamos entenderlos. Por otro lado, la estadística inferencial va un paso más allá. Coge un grupito pequeño de esos datos y los usa para hacer una suposición bien fundamentada sobre un grupo muchísimo más grande. Pero claro, antes de analizar nada, necesitamos datos, ¿no? Y estos datos los podemos conseguir de dos maneras. Podemos ir a buscarlos nosotros mismos, haciendo encuestas o entrevistas, que es lo que llamamos fuentes primarias, o bien podemos aprovechar información que ya existe, como informes o bases de datos, que serían las fuentes secundarias. Vale, ya tenemos nuestras pistas, nuestros datos. El primer paso ahora es poner un poco de orden. Y aquí es donde entra en juego la estadística descriptiva. Va a ser como nuestra lupa para examinar los datos y empezar a ver si aparecen patrones interesantes. Cuando nos ponemos a estudiar algo, lo que hacemos es fijarnos en características específicas. Pues bien, en estadística, a estas características las llamamos variables. Y pueden ser cualquier cosa, ¿eh? La edad de una persona, el color de sus ojos, el peso de un objeto. Son, en definitiva, las piezas que vamos a medir. Y estas variables se dividen principalmente en dos grandes familias. Algunas describen una cualidad, como el color del pelo, por ejemplo. Otras lo que hacen es medir una cantidad, como la altura. Es básicamente la diferencia entre algo que podemos describir con palabras y algo que podemos contar o medir con números. Si nos metemos un poco más en las variables cualitativas, las de las palabras, vemos que hay de dos tipos. Están las ordinales, que sí que siguen un orden lógico, como los puestos en una carrera, primero, segundo, tercero, y luego están las nominales, que no tienen ningún orden. Por ejemplo, el color favorito de alguien. No hay un orden correcto para decir rojo, verde y azul. Y si miramos el lado cuantitativo, el de los números, la división es igual de clara. Las variables discretas son las que contamos con números enteros, sin decimales. Por ejemplo, el número de hijos. Puedes tener 2 o 3, pero no 2,5. En cambio, las continuas son las que se miden, y ahí sí que caben los decimales, como la altura o el peso de una persona. Muy bien, ya hemos recogido los datos de nuestras variables. Pero, ¿cómo hacemos para que nos digan algo? Bueno, pues la herramienta más básica y a la vez una de las más potentes es la tabla de frecuencias. Es tan sencillo como contar cuántas veces aparece cada respuesta y apuntarlo en una tabla. Es una forma genial de empezar a ver la historia que nos están contando los datos. Y si volvemos a nuestra pregunta sobre el uso del móvil, aquí es donde todo empieza a cobrar sentido. Una tabla como esta nos muestra, de un solo vistazo, que de los 302 estudiantes encuestados, la gran mayoría usa Facebook, YouTube y Google. De repente, una lista larguísima de respuestas se convierte en una conclusión clara y muy visual. Ya hemos descrito lo que hacen nuestros 302 estudiantes, pero ¿podríamos atrevernos a decir algo sobre todos los estudiantes del centro basándonos solo en esto? Pues para hacer eso, tenemos que dar el salto a la estadística inferencial. Para poder dar ese salto, hay dos conceptos que son fundamentales. La población es el grupo completo que nos interesa estudiar. Por ejemplo, todos y cada uno de los estudiantes del centro. Y la muestra es un grupito pequeño de esa población que es al que realmente estudiamos, como nuestros 302 encuestados. A ver, sería prácticamente imposible encuestar a toda la población, ¿verdad? Llevaría muchísimo tiempo y recursos. Por eso, lo que hacemos es elegir una muestra que sea un buen reflejo del grupo grande. Si esa muestra está bien elegida, lo que aprendamos de ella nos va a dar una idea súper precisa de cómo se comporta toda la población, pero con muchísimo menos esfuerzo.
Y esa es, en esencia, la magia de la estadística inferencial. Es la ciencia de hacer generalizaciones inteligentes. Nos da el poder de pasar de un dato muy específico, el de la muestra, a una conclusión general sobre un grupo enorme. Bueno, pues hemos hecho un recorrido bastante completo, ¿eh? Empezamos con una simple pregunta y hemos llegado hasta la capacidad de hacer afirmaciones sobre un grupo entero. Vamos a resumir ahora cómo funciona todo este proceso de investigación. Este es el camino completo. Todo empieza con la curiosidad, con una pregunta. A partir de ahí, recogemos las pruebas, o sea, los datos. Después, los organizamos para que tengan sentido, los usamos para deducir qué ocurre en el panorama general y finalmente llegamos a una conclusión que está basada en evidencias. Al final, si nos tenemos que quedar con una sola idea, que sea esta. La estadística no va solo de números, va de transformar. Transforma el ruido de los datos en bruto en conocimiento de verdad, de ese que nos permite tomar decisiones con mucha más confianza, ya sea en la ciencia, en una empresa o en nuestro día a día. Y con esto cerramos. La gran pregunta ahora ya no es qué es la estadística, sino qué podemos hacer con ella. ¿Qué misterios de nuestro entorno podríamos empezar a resolver si aplicáramos este método? Al fin y al cabo, la curiosidad siempre es el primer paso.